Uno de los aspectos más interesantes de los flujos es la manera en la que se puede comprobar el estado del flujo. Existen una serie de indicadores o banderas que nos permiten evaluar el estado del flujo y actuar en consecuencia. Podemos, por ejemplo, comprobar si el resultado de una lectura ha sido correcto y en el caso de que no lo sea, podemos tomar decisiones como volver a solicitar la entrada de datos. Podemos también comprobar si en el flujo se encuentra el fin de fichero y, en definitiva, podemos ampliar las operaciones que ya conocemos aprovechando los indicadores que están disponibles en un flujo. Los objetos de IOStream, además de trabajar con los buffers, mantienen también una serie de indicadores o banderas que nos informan del estado del flujo. Es algo así como un panel en el que aparecen activas o desactivas, encendidas, apagadas, de ahí que se llamen banderas, una serie de indicadores que nos van indicando simplemente cuál es el estado del flujo, desde un estado correcto en el que no hay ningún indicador activo hasta que cuando se detecta un determinado problema se enciende, se pone activo el indicador correspondiente. Los indicadores, después de todo, no dejan de ser bits que se encienden, se ponen a 1, se apagan, se ponen a 0 cuando se detecta un determinado problema, una determinada situación. No obstante, lo normal es consultar esos indicadores no accediendo a los bits individualmente, sino a través de métodos que realizan esa tarea por nosotros. Los métodos que consultan o que se sirven para consultar el estado de un flujo, los más importantes son los siguientes. El primero, el método EOF, ya lo conocemos, devuelve verdad si en el objeto y stream sobre el que se está aplicando, se está consultando, se está aplicando este método, se encuentra el fin del fichero. En realidad, recuerde que lo que hace es consultar la bandera EOF bit, simplemente eso. No trabaja o no actúa sobre el flujo, sino en sí, sobre el contenido del flujo, sino va a comprobar la bandera de estado. En cualquier caso, recuerde que cuando en una operación de lectura se detecta el fin del fichero, se activa esa bandera de estado para, a continuación, utilizando la función EOF, consultar ese estado. Fail es otra función que nos devuelve verdad cuando otra bandera de estado, la bandera failBit, está activa. Y esta bandera se activa cuando se produce algún error lógico en la operación de lectura, en una operación de lectura que afecta al dato, pero no hay un peligro en cuanto se puede perder la integridad del flujo. Por ejemplo, si queremos leer un número y entre los datos que encuentra en el flujo se encuentra un carácter, ahí hay una pérdida, hay un error lógico en la lectura, pero no tiene por qué afectar al resto o a las siguientes lecturas. Bien, esta sería una situación en la que fail podría podría detectar ese problema. But es otra función un poco más estricta que fail, devuelve verdad cuando la bandera de estado BAT-bit está activa. En este caso, se activa cuando la operación puede producir una pérdida de la integridad del flujo. Y decimos que es más restrictiva o es más sensible porque la bandera BAT-bit, perdón, porque BAT también devuelve verdad cuando failBit está activo. Por lo tanto, el método BAT devuelve verdad cuando o bien BAT-bit está activo o bien failBit está activo. Good es un método que, como su nombre indica, devolverá verdad cuando todo es correcto. Ninguna de las banderas de estado que hemos estudiado está activa, ni la bandera EOF, ni fail, ni BAT. En esta tabla puede verse cuál es la situación real de los bits de estado y cómo actúan las funciones.
But no es la función opuesta a good. Observe que, por ejemplo, good devuelve verdad cuando ninguna de las banderas de estado está activa. Cuando todas están falsas, entonces la función good devuelve verdad. Sin embargo, but devuelve verdad cuando fail bit o bad bit es cierta. Por lo tanto, no se trata exactamente de la función opuesta. Bien, observe cómo teniendo a mano esta tabla podemos solucionar o podemos detectar muchos de los problemas que pueden ocurrir en la gestión de flujos. Es importante tener en cuenta que cuando una bandera se activa, no se desactiva de manera automática, sino que hay que hacerlo de manera manual. A veces es conveniente, a veces pues no hay más remedio que finalizar la ejecución del programa, en fin, dependerá de la situación. No obstante, usted puede borrar, desactivar todos los indicadores de error que estuvieran activos utilizando la función clear, algo así como un reset que elimina esos indicadores y vuelve a dejar el flujo en estado correcto. Por supuesto, a responsabilidad del programador, las consecuencias que pudiera tener. Se entiende que uno hace un clear sobre el flujo cuando ha solucionado el problema que ha provocado que se active el error. Por ejemplo, vamos a ver este programa llamado DemoClear, donde puede ver que vamos a trabajar con un vector de datos enteros de tamaño 5 y ese array de enteros lo vamos a rellenar leyendo datos del dispositivo de entrada por defecto a través del flujo CI. Observe que el programa se basa en dos ciclos anidados. El primero de ellos es un ciclo for, donde realizamos 5 iteraciones para leer las 5 casillas. Empezamos por 1, terminamos en 5 y accedemos a las casillas 0, 1, 2 y 0, 1, 2, 3, 4, utilizando el índice i-1. Si no existiera este ciclo while, observe que no tiene ninguna complicación ni nada extraño este programa. Simplemente lee el valor de la casilla 0, 1, 2, 3 y 4 sin más, sin ningún tipo de comprobación. El ciclo while, observe que actúa una vez que se ha leído el valor de la casilla correspondiente. Bien, una vez leído ese valor, puede ocurrir que el valor sea correcto o sea incorrecto, o sea, sea un entero o no sea un entero, poco más podemos decir. Bien, el caso es que el operador mayor intenta convertir una palabra a un dato entero. Si todo va bien, no hay ningún tipo de, no se activa ningún bit de error, pero si hubiera algún tipo de lectura incorrecta, entonces se activaría un bit de error del flujo CI. Lo comprobamos utilizando la función fail. En este caso, el tipo de error que estamos esperando sería un error que se desencadena cuando un carácter no es válido en un entero. Pues fíjese que lo que hacemos es que si se ha detectado un error, si el fail bit está activo, entonces entraríamos en el ciclo while y se repetiría todo este proceso que vamos a detallar. Se limpiarían las banderas de estado, se eliminaría lo que hubiera en el flujo de entrada hasta el salto de línea y se volvería de nuevo a empezar pidiendo de nuevo el mismo valor, el valor número i, el que se guarda en la posición i-1. Si se persistiera con el error, se volvería hasta que la lectura fuera correcta, en ese caso cin.fail no sería cierto, y terminaría el ciclo while para continuar con el ciclo for. Observe de qué forma tan simple podemos comprobar la validez de un dato leído. En un ejemplo concreto, bueno, todo esto ya está explicado, si hay un error, fail bit es verdad, se vuelve a habilitar el flujo apagando el bit fail bit, se limpia el flujo
y vuelta a empezar. Bien, y finalmente mostramos los valores que acabamos de leer. Bien, en un ejemplo concreto, si no tuviéramos el ciclo while y todas las entradas fueran correctas, o sea, estamos hablando del que no existe este ciclo while y el usuario ha trabajado bien, no ha producido ningún error, pues vemos un típico ejemplo de fundamento de programación. Tenemos 5 lecturas, introducimos los valores 1, 2, 3, 4 y 5 en la casilla 0, el 1, en la 1, el 2, etc. Bien, no hay más que hablar. ¿Qué ocurre si no estuviera el ciclo while y hubiera una entrada incorrecta? Pues vamos a verlo. El primer valor leído es 1, el segundo valor leído es 2, el tercer valor leído observe que no es un valor entero. ¿Qué ocurre? Pues se produce un error, como puede ver, ya no se siguen leyendo datos, y cuando se muestran los valores leídos, observamos que el 1 y el 2 son correctos y a partir del tercer valor, que es donde se introdujo el valor incorrecto, todo está mal. Por lo tanto, ha habido un error importante que ha provocado que la lectura de datos fracase. Si existiera el ciclo while, vamos a ver qué es lo que ocurre. Bien, la primera lectura provoca que se active el fail bit, la primera lectura incorrecta, estamos hablando, y una vez que se activa el fail bit y se detecta, se limpia el flujo, se limpia la bandera de estado, se ignora el contenido del flujo hasta el salto de línea y se vuelve a leer. Y eso se hace para cada valor incorrecto leído. Por lo tanto, en este caso, en la tercera lectura introducimos un valor incorrecto y observamos que de nuevo nos vuelve a pedir el mismo valor, el número 3. Introducimos de nuevo un valor incorrecto e insiste pidiendo de nuevo el mismo valor, el número 3. Así, aquí está actuando el ciclo while interno. Cuando se hace una lectura correcta, se continúa con el ciclo for y aquí vemos que termina y que el resultado es exactamente el que estábamos esperando. Por lo tanto, animamos a que las lecturas se realicen utilizando este tipo de comprobaciones y como un ejercicio adicional le pedimos que escriba funciones para lecturas correctas de números enteros, de números reales, por ejemplo, de forma que sustituya las lecturas que viene efectuando hasta ahora, Cin mayor n, donde n es un entero, Cin mayor r, donde r es un número real, float doble, me da igual, por funciones que realicen una lectura y comprueben la validez de la lectura utilizando este mecanismo de consultar el estado del flujo y en el caso de encontrar un error, limpiar y volver a realizar la lectura. Bien, pues trabaje sobre esto y añada esas nuevas funciones a su biblioteca de funciones de utilidad.